Muy bien, y como siempre, como es habitual, cada domingo, luego de las 13 horas, minutos más, minutos menos, abrimos el boliche. Abrimos el Café La República, Mónica. Hoy... ¡Qué silencio hoy! ¿Qué quiere decir? ¿Que es muy ruidoso Santiago Covardó? No, que el fin de semana pasado teníamos ruido de vasos. De boliche con mucha gente. Bueno. Hoy está tranquilo, hoy está como, parece boliche con gente que está leyendo un librito. Claro, es que hoy terminan las vacaciones de invierno, ¿no? ¿Terminan hoy? También, sí, claro, terminan hoy. La gente se va a la casa. Sí, terminan hoy. Claro. Bueno, pero de todos modos este boliche está abierto. Sí. Y está en contacto con nosotros el señor Santiago Covardó, filósofo, poeta, mi amigo, y acá está, en el sur argentino. Queridos Mónica y Jorge, aquí va mi abrazo inicial desde el sur de nuestro querido país también, y decirles que realmente en este encuentro en el Café La República, si hay algo que me ha sorprendido, sí, primeramente y con orgullo, es la versatilidad de naciones que circulan por Haciendo Pie. Pero hoy hemos tenido una chilena, hemos tenido un cubano que vive entre nosotros, hemos tenido, como siempre tenemos, personalidades, creo yo, de toda nuestra América. Algún día entrevistaremos también a algún brasileño, pero lo cierto, creo yo, es que hemos escuchado a través de dos voces muy distintas entre sí, una misma inquietud y una misma preocupación. Y lo he hecho con profundo interés, porque desde tu editorial, Jorge, que planteaba ya la agonía en la que se encuentra el sistema democrático argentino, no porque no haya quien lo defienda, sino porque la contraparte del oficialismo, que debería ser la oposición, no evidencia fortaleza, no evidencia riqueza de conceptos, y por lo tanto el desequilibrio que se produce dentro del sistema ante un oficialismo potente, fuerte, que embiste, ¿no es cierto?, que tiene un discurso que más allá de la mayor o menor adhesión que pueda suscitar en la mayoría de la gente, se hace oír con protagonismo y por contraposición a eso tenemos un silencio, para usar el concepto que empleaba Mónica, un silencio muy impresionante en cuanto a la riqueza de ideas que podrían contraponérsele a ese oficialismo. Ese editorial, ¿no es cierto?, que recoge esa sentencia del politólogo al que te referías, Milei no tiene contra quién perder, encierra, como bien manifestabas en tu análisis, una inquietud que debe generalizarse entre quienes aspiramos a que la República sea más que el nombre de nuestro querido café, que sea esencialmente un escenario donde la disidencia, en lugar de ser evidencia de intolerancia, sea el modo en que se tramitan a través de la palabra y la discusión los distintos puntos de vista. Ese editorial, entonces, que nos trajiste hoy, asentado en la reflexión y en la frase Milei no tiene contra quién perder, se expande luego hacia las reflexiones de Marta Lagos, que convierte a ese enunciado Milei no tiene contra quién perder, para pasar a ser la extrema derecha pareciera no tener contra quién perder en esta etapa final del medio siglo que siguió al final de la Segunda Guerra Mundial. Marta Lagos, cuyos méritos como analista y directora de una de las más importantes empresas de opinión pública, sostuvo de un modo muy claro, me pareció también, que la participación electoral en Chile es muy baja, pero cuando dice Chile está nombrando algo más que Chile, está haciendo referencia a un panorama general que lo advertimos en toda América, y como contraparte de ese debilitamiento del interés cívico por el proceso político, como contraparte de ese hartazgo profundo frente a las decepciones generadas
por un sistema democrático que parece no haber cumplido con las expectativas generales. ¿Qué encontramos? Encontramos dictaduras electoralistas, como las definió ella, ¿no es cierto? Dictaduras que tienen como característica el haber sido elegidas por votos mayoritarios, enormemente mayoritarios, abrumadoramente mayoritarios, como ocurre en El Salvador, ¿no es cierto?, donde Bukele alcanza un 84% de adhesión popular. Los electores no llegaron a la meta con la democracia, y entonces la pregunta que cabe es, ¿llegarán con regímenes totalitarios? Con estos modelos de organización política donde la intolerancia y una especie de neomilitarización vuelve a tener vigencia. Y entonces es cuando irrumpe en el medio de nuestro programa la voz encantadora de este compatriota nuestro, llamémoslos así, que es el escritor Marcial Gala, el escritor cubano que vive entre nosotros y que nos viene a traer lo que también Marta había señalado, la brutal anomia del pensamiento de izquierda, esa fragilización brutal de un pensamiento que ya no tiene capacidad de aportar ideas alternativas al de la extrema derecha. En ese contexto nos recuerda a él que Cuba hoy es una sátira prácticamente de sí misma, si dejamos de lado lo que tiene de trágico y de tremendo, ¿no? En ese cuadro entonces es donde te diría yo que sitúo lo que ha transcurrido en el programa de hoy a través de tu editorial y nuestros dos invitados. Muy interesante, como siempre, Santiago. Me parece que estuvieron puestos en tu resumen los temas centrales, con una interpretación muy, muy interesante de alguien que está mirando y está uniendo cabos, y me parece que efectivamente hay un recorrido. Me impactó mucho algo que dijo Marta Lagos. Me gustó muchísimo todo lo que dijo Marta Lagos, el análisis que hace Marta Lagos, las preocupaciones que nos trae, pero también una particular reflexión que hizo sobre la Argentina, porque dijo, ustedes en Argentina, sí. Milei no puede hacer lo que quiere. Lo diferenció mucho de otros países de América Latina. Acá ella, que lo mira desde afuera, que lo mira desde Chile y desde el mundo, porque es una personalidad muy destacada en todo el mundo, dice, salvo el peronismo, esa particularidad que tienen ustedes, el resto, lo otro que destacó es que el sistema democrático de la Argentina es un sistema fuerte. Me sorprendió. Sí, fue sorprendente lo que dijo para nosotros, pero también habría yo que agregarle al campo de estas reflexiones un hecho que es previo al mileísmo y que a nosotros tanto nos interesa por sus consecuencias, que es el kirchnerismo. Claro. El kirchnerismo sí pudo doblegar la democracia republicana, aun cuando no llegó a violentar formalmente las instituciones, pero sí es verdad que el kirchnerismo, el populismo llamado pseudo-izquierdista, ese populismo realmente arrasó con la fe en la democracia republicana, sí generó una adhesión mayoritaria en determinados momentos de nuestra historia, como aquel en que Cristina Fernández de Kirchner alcanza en su segundo mandato un 54% de apoyo, que nos recuerda a nosotros que no está consolidada entre nosotros la democracia republicana. Es posible que Milei no pueda hacer lo que quiera, pero también es cierto que cada vez es más evidente que la decepción generada por el sistema democrático lleva muchas veces a subestimar el valor de la República. Estoy de acuerdo. Habría que sí añadirle que el kirchnerismo hizo mucho para deteriorar al sistema democrático, pero también que no hizo lo que quiso. Y que el chavismo, que era una amenaza real para la Argentina, porque hubo momentos en que se atentó seriamente, sobre todo en la embestida contra el sistema judicial,
fueron momentos muy, muy graves. Hubo reservas en la sociedad argentina como para que eso no ocurriera. Y agrego, coincidiendo con vos, agrego que hay un espíritu también republicano, quizás un poquito, a ver cómo decirlo, le falte profundizar, pero algo de la resistencia al kirchnerismo dejó de, primero, valoración en general por la división de poderes, por lo menos en los sectores representativos. O sea, no es tan fácil pechar a la democracia en la Argentina. Eso es lo que yo entendí que dijo Marta Lago, ¿sabes? Ahora, fíjate qué interesante, ya lo creo que es una muy buena descripción de lo que ella planteó. Pero también, y volviendo a tu editorial, Sí. las palabras con las que vos llevaste adelante el análisis de esa sentencia espléndida, no tiene quien se lo ponga a mi ley, no te hace pensar que entre el espíritu de tu editorial, que revela una profunda inquietud ante el vacío de fortaleza republicana en el discurso opositor y esta fortaleza supuesta de la democracia argentina, ¿habría una contradicción riesgosa? No, estoy de acuerdo, Santiago. Yo lo que digo es, estar lejos de Bukele no quiere decir estar cerca del paraíso, ¿no? Es decir, me parece que lo que hace Marta Lago mira desde otro universo las cosas y dice, vean lo que está pasando en América Latina, vean lo que está pasando en el mundo y sepan valorar las partes que pueden valorar. Nosotros hemos tenido un cambio de gobierno, de un populismo que vino para quedarse y que quería llevarse puesta a las instituciones y tuvo que conceder elecciones limpias, elecciones que nunca se cuestionaron, digámoslo claramente. Y hay un cambio, digo, a lo mejor me estoy aferrando, yo mismo estoy tratando de convencerme que no estamos tan mal, Santiago, para no deprimirme. No, nunca me diste la impresión de ser ciego, solo tuerto. No, esto no, yo no me, verdad. no le quito Claro no le quitó valor sobre todo a la expresión de Pablo Semán. Milei sí. no tiene contra quién perder. Me parece que es muy interesante y una cosa lo que estamos hablando no quita las debilidades que tiene la democracia argentina, porque la Argentina da para mucho. Lo que uno tiene la sensación siempre con la Argentina, Santiago, es que es un gran desperdicio. Pues es un país impresionante, potencialmente impresionante. Siempre nos da esta sensación. Claro, ahora, fíjate vos, allí yo diría una analogía un tanto fácil, pero muy popular, que dice que la Argentina es un país tan rico que siempre tiene capacidad de recomponer su propia posibilidad de vida, su vitalismo, luego de grandes crisis. En el orden político, sin embargo, yo me inclinaría por decir que ha habido un gradual ahondamiento del escepticismo democrático que se traduce en la vigencia de dos configuraciones complementarias del populismo, la que tuvimos y la que tenemos, más allá de lo cual esa reserva republicana está pidiendo a gritos una expresión, la posibilidad de tener voces capaces de traducirla en el plano político. Mejor síntesis imposible. ¿Querés que escuchemos un tema y seguimos conversando? Y después te cuento con quién estamos hoy. Claro. Vamos a pasar de un mundo terrenal a un mundo cósmico. Muy bien. Vamos entonces a un temita, Santiago. Muy bien, estamos entonces acá en el Café La República con Santiago Komadlov y bueno, tiene la palabra Santiago Komadlov. Muchas gracias, Jorge. Quería decirte, retomando una emoción que me deparó el programa de hoy, que así como hemos tenido la alegría de escuchar a una hermana chilena y a un hermano cubano, a esta tertulia de hoy he traído yo las voces de otras dos figuras que provienen de países que no son la Argentina. Una de ellas es una norteamericana, una periodista científica cuyo nombre es Shannon Styron,
que es colaboradora del New York Times, y el otro es un italiano, un físico italiano llamado Carlo Rovelli, que es muy conocido porque se difundió entre nosotros no hace mucho tiempo un pequeño libro titulado Siete breves lecciones de física, donde toma un tema que me parece crucial. Vos decías hace un momento que nuestra invitada Marta Lagos nos veía desde fuera con la perspectiva natural y rica que le brindaba el hecho de no ser argentina. Pero yo diría ahora que vamos a ampliar ese foco y vamos a no solo a tener una mirada que proviene de otro país, sino de gente que como Shannon Stein y como el propio Rovelli se asoman a la Tierra en tanto gente que medita astronómicamente lo que somos, que trata de mirar lo que somos desde la perspectiva de quien explora el universo. Y fíjate qué interesante que es tener esto en cuenta, porque muchas veces la vida generalmente nos impone a premios que tienen que ver con las necesidades de vivir, con las necesidades de la salud, pero de pronto a veces tenemos la fortuna de advertir que habitamos el universo. ¿Qué quiere decir exactamente? Esto es difícil de definir, pero por lo pronto podemos decir que si bien nuestro lugar es la Tierra, la pregunta que sigue cabe: ¿y la Tierra dónde está? Porque si somos habitantes del infinito, en un sentido estricto, la Tierra no queda en ningún lado. Pero esta es una de las tantas cuestiones, Jorge, que Sí. quería retomar en nuestra charla hoy, leyendo una nota de Shannon Styron que se publicó en el New York Times hace un tiempo Ujú. y que comienza diciéndonos: somos polvo de estrellas. Cuando el astrónomo Carl Sagan pronunció esta famosa frase, estaba recordando que gran parte de la materia de nuestros cuerpos se creó en el interior de las estrellas hace mucho. Mm. La historia de la humanidad acaba de dar un nuevo giro después de viajar 13.000 millones de años, 13.000 millones de años al pasado. Después de más de 2 décadas de diseño y planificación, la NASA publicó hace un tiempo las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb, que reveló la imagen infrarroja más profunda del universo que se haya visto jamás. Una vez más nos quedamos boquiabiertos ante el universo. Si bien hay algunas estrellas intrusas en la fotografía, casi todos los puntos de la imagen son galaxias. Es una porción minúscula de nuestro universo, lleno de miles de galaxias, cada una con miles de millones o billones de sistemas estelares y cada uno de ellos con sus propios planetas. Con estas primeras imágenes, el telescopio Webb ha dado paso a una nueva era de exploración. Tiene el telescopio muchas misiones, pero quizás, y acá vale la pena subrayarlo, quizás la más notable sea mirar el espacio para buscar pruebas de vida. Hace esto al observar las atmósferas de los exoplanetas, esos planetas cuya órbita gira alrededor de otras estrellas. Nuestro universo está lleno de polvo y gas, por lo que los científicos necesitan luz infrarroja, como la de este telescopio, una longitud de onda que nos permita circunvalar ese molesto material para ver a través de él. Con su capacidad de mirar en lo más profundo del universo, el telescopio tendrá como objetivo resolver misterios en nuestro sistema planetario
incluido nuestro sistema solar. Mirará más allá, a mundos distantes, alrededor de otras estrellas, y sondeará las misteriosas estructuras y orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él. Así se inicia, Jorge, esta reflexión que puede resultar extraña a muchos de nosotros, pero que remite con un enorme realismo a la evidencia de que somos habitantes de un auténtico milagro, de un auténtico misterio, que no consiste solamente en que vivamos en una realidad infinita, sino que además somos capaces de advertirlo. Somos una especie que tiene conciencia del lugar que ocupa en el universo, del lugar que ocupa en la Tierra, y acaso tal vez, al menos por ahora, somos la única especie que no solo tiene conciencia, sino que tiene autoconciencia. Qué interesante, ¿no? Qué impresionante cuando ves esto que vos también advertías al comienzo, ¿no? Cuando ves, me pareció muy interesante lo que dijiste y cuando utilizaste lo de Marta Lago para decir, claro, las perspectivas son diferentes. Marta Lago mira la Argentina por un telescopio, y lo que se ve es una dimensión que muchas veces nos viene bien a nosotros. Sí, me refiero a quienes estamos involucrados, a quienes estamos metidos en esa historia y que por lo tanto nos perdemos en los detalles, por decirlo de alguna manera. Y esto que vos decís acerca de esta investigación con ese telescopio que permite cosas que antes no se podían ver y que nos vuelven a poner en la dimensión de lo que somos, que somos chiquititos, pequeñitos, y que conocemos poco, sabemos poco de lo que nos rodea, de ese universo al que pertenecemos. Me parece extraordinario, ¿no? Me parece extraordinario. Nos pone en caja. Yo creo que sí. Sí, porque también somos los habitantes de ese imponderable, más allá de las fronteras que nos propone la geografía, claro, las naciones, los territorios. Somos habitantes de este enigma al que con cierta ligereza llamamos el universo, empleando términos no menos ligeros como infinito, y que en realidad remiten a este milagro que muy bien caracterizó también Carl Sagan cuando dijo de nuestra especie: somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Ansiamos entender por qué estamos aquí y encontrarle un sentido a un mundo en el que el significado a menudo es difícil de descifrar. Yo creo, Jorge, que a medida que nosotros sepamos aunar en nuestra educación la conciencia geopolítica creciente del valor del sistema democrático y de su pugna con aquellos regímenes que no lo son, junto con esta otra dimensión ética de la existencia humana, que es la conciencia cósmica, hasta donde podamos tenerla, iremos camino de una educación más honda, más plena y sobre todo con más aptitud para maravillarse del milagro de la vida. Claro. ¿Qué lugar ocupamos nosotros, los seres humanos? Dice Carlo Rovelli. ¿Qué lugar ocupamos nosotros, los seres humanos, que perciben, deciden, ríen y lloran en este gran fresco del mundo que ofrece la física contemporánea? ¿Cuál es nuestro lugar, el nuestro, los de que se asoman perplejos a la evidencia de que habitamos lo imponderable? En el gran cuadro de la ciencia contemporánea hay muchas cosas que no entendemos y muchas que podemos empezar a entender un poco más. Nosotros, seres humanos, somos ante todo el sujeto que observa este mundo,
los autores de esta fotografía de la realidad que aquí estamos intentando componer, ampliando las fronteras de nuestra casa para pasar de los límites que nos impone la geografía a los enigmas que nos impone el universo. Es muy aleccionador lo que decís, porque, bueno, entre otras cosas, la pregunta que uno se hace es, yo creo que los seres humanos vamos entendiendo esto. El tema es que lo entendamos en tiempos razonables, ¿no? Es decir, antes de cometer algunas cosas que nos puedan costar, como nos está costando, voy al cambio climático, voy al atentado continuo que hacemos contra el medio que tenemos, el medio que se nos ha dado. Bueno, si vamos a tener tiempo de comprender lo chiquititos que somos, y me parece que este es el gran mérito de lo que vos estás comentando, ¿no, Santiago? Sí, pero también el de Sí. lo que vos subrayás, porque vos estás subrayando Sí. algo que es fundamental en el mismo proceso educativo del que yo antes hablaba. Estamos corriendo en dirección a la ampliación del conocimiento, incorporando a lo geopolítico también lo cómico, mientras corremos igualmente en dirección a la destrucción del medio ambiente, en dirección a un armamento atómico creciente, en dirección, lo resumiría Jorge, al desprecio de la vida. Claro. ¿Qué especie es la nuestra que necesita matar para poder vivir aquello mismo que le habilita la posibilidad de existir, que es nuestro planeta? Sí, realmente es difícil de responder, ¿no? Esa pregunta. Yo creo que son pulsiones. Yo creo que finalmente para mantener alguna cuota de esperanza, es pensar que tiene que haber gente, siempre la hubo, que no baje la bandera, que no baje el espíritu, Bien, que no bien, baje el espíritu. bien, bien. Cuando los vemos adelantarse un poquito, puede ser que se estén adelantando esas personas y que nadie les dé bolilla, pero siempre suma y siempre hay posibilidades de que finalmente lleguen a tiempo. Esa es nuestra esperanza, si no no hay ninguna, digamos, es una Y especie. esa esperanza, perfectamente, esa esperanza a su vez se asienta en el conocimiento, no solo en una Claro, expectativa puramente emocional. A medida, dice Rovelli, mira, sí. lo específicamente humano no representa nuestra separación de la naturaleza, sino el hecho de que sea nuestra naturaleza expresión de la realidad cósmica. Es una forma que ha adoptado la naturaleza aquí, en nuestro planeta, en el juego infinito de sus combinaciones, de su mutuo influenciarse e intercambiarse, correlaciones e informaciones entre sus partes. ¿Quién sabe cuántas y qué otras extraordinarias complejidades, en formas quizá absolutamente imposibles de imaginar por nosotros, existen en la inmensidad del cosmos? Somos expresión de una realidad que simultáneamente está en nosotros y nos trasciende infinitamente. Claro, esta es, por eso te digo, la convicción profunda que creo que también en Haciendo Pie nosotros intentamos sostener, que es que la educación, a medida que podemos precisar los riesgos que corre la vida en nuestro planeta, va pidiendo ampliar sus fronteras para que la noción de lo cívico sea capaz de incluir cada vez más el cuidado de la vida, no solo el derecho, ¿no es cierto?, a la justicia, a la igualdad que pueda devolverle fe a la democracia, sino primordialmente el derecho a la vida cósmicamente entendida y planetariamente defendida. Nacemos y morimos, dice Rovelli, como nacen y mueren las estrellas, tanto individual como colectivamente.
Esa es nuestra realidad. Para nosotros, precisamente por su naturaleza efímera, la vida es preciosa, porque como escribe Lucrecio, poeta latino, nuestro apetito de vida es voraz, nuestra sed de vida insaciable. Estamos hechos del mismo polvo de estrellas del que están hechas las cosas. Y ya sea cuando nos hallamos inmersos en el dolor, ya sea cuando reímos y resplandece la alegría, no hacemos sino ser lo que no podemos dejar de ser, una parte de nuestro mundo y de un mundo que va más allá de sí mismo. Es muy profundo, y estaba pensando, bueno, que hay un tema fundamental, que para hacer conciencia de esto hay que tener algún tipo de legado que ofrecer, y a alguien a quien ofrecer ese legado, ¿no? ¿Por qué te digo esto, Santiago? Porque he escuchado últimamente preocupaciones de gente inteligente, de gente lúcida, sobre todo de Europa. He escuchado a algunos preocupados por la falta de conciencia que se da sobre el futuro, sobre la base de que la gente, y sobre todo los muchachos, gente de 30 y pico de años, no tiene, por ejemplo, plan en su vida de tener herederos, es decir, de tener hijos, lo cual limita mucho esta conciencia universal, ¿no? Porque el tener hijos, no hay duda, es un legado que uno, me parece que ahí hay un tema que se agrega entre las preocupaciones que nosotros normalmente esgrimimos en nuestro programa, ¿no? Tenés que tener conciencia de, ciertamente, ¿no? La claudicación de la esperanza de tener descendencia es también una respuesta a una vivencia desesperanzada de lo que puede hacer el porvenir del mundo, tal como está siendo conducido en este momento. Si nosotros nos dirigimos a esos jóvenes para decirles, ustedes deben tener hijos, ellos podrían decirnos, ¿para que vivan en qué mundo? Por lo tanto, hay una relación íntima entre la posibilidad de revertir esa prescindencia con la necesidad de que la realidad vaya modificándose al punto de que el desprecio por la vida pueda ser advertido allí donde las dirigencias políticas, ¿no es cierto?, tienen hoy todo el poder. Santiago, querido, ¿querés que vayamos a un temita? Bueno, vamos a un tema y después tenés a Graciela Fernández Mejide. Sí, me voy a quedar, me parece... Creo. A ver, le voy a preguntar a Gabriela. Y si ahora, ahora me dice. Vamos a escuchar un tema, Santiago. No te vayas todavía de la línea. No, aquí estoy, encantado. Pero nosotros nos vamos a primero escuchar un tema. Bueno, querido Santiago, aquí estamos. Yo ya estoy esperando a Graciela Fernández Mejide, le voy a entregar el poder a ella como corresponde, y nosotros, si te parece bien, nos encontramos el domingo próximo. El domingo próximo yo todavía voy a estar aquí, lo pero sé. Nos comunicaremos como lo hemos hecho hoy. Abrigate. Acá agregan que traiga chocolates, por favor. Yo solo hago de mensajero. Solo soy un mensajero. Muy bien. Iré con ellos. Abrigate que estás resfriado, Gran cariño y seguimos meditando juntos. Te mando un gran abrazo, Santiago. Un gran abrazo a todos. Bueno, y como todos los domingos, estoy yo ahora, en este momento, investido para entregar la posta a la señora Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato, que van a hacer en minutos nomás el porqué, el programa ya tradicional de este domingo. Bueno, así que estoy en contacto con Graciela. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge, querido? Bueno, acá estamos tratando de aclarar un poquito algunas cosas, las que podemos, y si no, por lo menos de entretenernos, que es la otra cosa. ¿Con qué te entretuviste? No, estuvimos hablando cosas muy interesantes con Marta Lagos, que es una consultora
¿Parienta de Lagos, Ricardo? Vos sabés que nunca le pregunté, yo la consulté varias veces, es chilena, sí, ella es la titular de Mori en Chile y de Latino Barómetro en Chile, y nunca le pregunté, creo que sí, creo que tiene un parentesco con la familia Lagos, con ellos, con el expresidente. Pero bueno, más allá de eso, que fue muy interesante, luego entrevistamos a un escritor cubano, Marcial Gala, que escribió una novela que para mí me pareció desopilante, extraordinaria, La máquina de ser feliz. Bueno, una realidad... que pedirla, se la voy a pedir a mi nieta. Ah, sí, te la recomiendo. Para la tablet. Claro, vos lo lees en la tablet. Sí, te la recomiendo. La verdad que, bueno, a mí me encantó, ¿no? Me parece un escritor impresionante, al estilo Padura, muy sarcástico, pero diría, como vive fuera de Cuba, todavía va un poquito más allá que Padura, ¿no? Va un poquito más allá. Sí, pero muy interesante, muy profundo. Pero bueno, la otra cosa que estaba siguiendo con cierta preocupación, Graciela, te quería preguntar. Hoy hay una nota de Alconadamón, supongo que es una primera nota de Hugo Alconadamón, hablando de un reporte secreto de la CIDE, donde se demuestra que la CIDE está espiando a la oposición, a sindicalistas y a grupos de jubilados. Me parece un tema para prestarle atención, ¿no? Por supuesto, y sobre todo a los periodistas, a los políticos, a los grupos de jubilados. Uno se pregunta por qué. Porque por la bola que el gobierno les da, nos da. Yo soy jubilado. Sí, yo también. La verdad, la pregunta sería ¿por qué? No, supongo que tiene que ver con las concentraciones de los miércoles, ¿no? Digo yo. ¿Y? Claro. No, lo que me parece, Graciela, que vos y yo tenemos que decirle a la audiencia, que a lo mejor, sobre todo aquellos que más jóvenes, ha sido una batalla muy fuerte de esta sociedad, y ha sido una batalla muy fuerte de la que vos participaste y fuiste protagonista muy decisiva en la historia reciente de la democracia argentina, para que nunca más los servicios de inteligencia sean utilizados, como se utilizaron históricamente en Argentina, para espiar a la sociedad civil. Esto me parece... Es como si importara más la sociedad nuestra dentro de la Argentina y qué está pasando, que lo que pueda ocurrir con países limítrofes y no limítrofes, claro, ¿no? Que están actuando hoy, y tanto. Claro, pero bueno... Que eso sí merece ser, en todo caso, no hay gobierno que no tenga servicios de inteligencia. Por supuesto. Pero bueno, yo, sobre todo a la gente que, a los más jóvenes, decirles que este país tiene una nefasta historia en utilización de los servicios de inteligencia para espiar a gente que, como ha sido, por ejemplo, Graciela Fernández Vigida, la que han espiado muchas veces, por el hecho de ser una defensora de los derechos humanos, política democrática, honesta, y que no me parece un tema menor que un periodista sobre el que yo tengo muy buena opinión, que es Hugo Alconadamón. Nunca lo vi alargar a Hugo una noticia que no tuviera certeza de que es así. Mira, buen periodista como es, nunca te larga una noticia de esas con menos de 3 fuentes. Claro, exactamente. Y 3 fuentes creíbles. Exactamente. Entonces, me parece que, bueno, es un poco inquietante. Todos los gobiernos tienen la tentación, a ver si está de acuerdo, ¿no? Yo siempre, alguna vez que tuve contacto varias veces, con gobiernos que recién llegan, hay una especie de enamoramiento inicial por la CIDE, ¿no? Hay como, ¿qué habrá ahí adentro? ¿Y para qué la podemos usar? Y siempre es una pulsión del sistema democrático. Claro, pero fíjate que la usan
tomemos el caso ahora y sí. Después nos vamos porque yo tengo que empezar. Supongamos que la usen ahora. Sí. ¿Cómo van a hacer? ¿De qué les sirve saber lo que es evidente? Por ejemplo, que haya un grupo de gobernadores que está pensando en ir por las suyas a las elecciones. Y que lo publiquen, porque si yo lo puedo leer en el diario La Nación o Clarín, es público. ¿Qué hacen además de...? Claro. Bueno, a veces viste que los espías espían para alimentar su propio poder, ¿no? A veces espían para que los jefes de los espías digan qué bien que estamos trabajando, ¿no? Pero está mal espiar. Ya en la Argentina tenemos nefastas experiencias. Luego viene la pinchadura de teléfono. Después empiezan se empieza con cosas que acá hay un límite muy frágil, ¿no? Que no hay que... Por eso me parece bien que la prensa, en este caso Hugo Alconadamón, con su investigación, lo denuncie, ¿no? Me parece muy bien. Y la verdad que Hugo Alconadamón hay que sacarse el sombrero. Sí, claro que sí. Claro es un investigador de primera. Tal cual. Creo que está Pablo ya, que lo podemos... Ya está Pablo. Hola, Pablo. Ya. Bueno, está Pablo. Sabemos que está. Pablo o no está Pablo? Acá estoy, acá los estoy escuchando. Acá viene corriendo. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Pablo. Los escuché, pude escuchar, tenía problemas para salir, pero los escuché atentamente. Bueno, ¿y vos qué opinás? No, estaba pensando, entre otras cuestiones, a ver, de la primera parte, en cuanto al comentario de Jorge de la CIDE, que estaba bien, empezaban ustedes a delimitar, bueno, algo clave, ¿no? Las funciones de la CIDE. Claro. ¿Por qué un país debe tener, digamos, un control, una seguridad, digamos, también en esos niveles, ¿no? Pero bueno, nos estamos despidiendo, pero los estuve escuchando. Bueno, tenemos ahí, yo los escucho perfectamente, nos estamos yendo nosotros, nos vemos el domingo que viene, ¿verdad, Graciela? Nos volvemos a encontrar. Nos vemos el domingo que viene. Exactamente. ¿Me pueden decir por lo menos? Y ojalá podamos escuchar a Santiago también. Sí, lo van a escuchar. Lo que pasa es que como está en el sur, preferimos no complicar la comunicación. Ese es el motivo por el cual Santiago me cedió la posta para hacer el pase con ustedes. Bueno, querida Graciela, Pablo, un abrazo, Jorge. Quédense los oyentes en línea. Nosotros, Mónica, nos despedimos hasta el domingo que viene. Nos volvemos a encontrar. Te mandamos un gran abrazo, Graciela y Pablo. Chau. Lindo programa. A los oyentes, claro. Buen programa.